Subir un video de YouTube de solo 5 minutos puede demorar de 1 a 3 horas. Claro que sí, con el lío de la corriente se va la conexión. Si no se va la corriente es divina. Y entonces los paquetes se vencen sin usarlo. Claro, por lo menos aquí a veces hay conexión, a veces. Hola a todos y bienvenidos a este canal. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona la internet en diferentes países? Pues hoy vamos a desvelar una situación única en el mundo, la internet en Cuba, y cómo algunas de las prácticas de este país pueden ser vistas como una gran estafa en la cual todos caen y no pueden reclamar a nadie. También veremos qué opiniones tienen algunos de sus usuarios, así que si quieres conocer los detalles, quédate con nosotros hasta el final, donde te mostraremos la realidad de Cuba y de los cubanos, porque esto es Cuba desde adentro. Para los que no han oído hablar de ella, porque no son de Cuba, ETEXA es la empresa de telecomunicaciones del país. Fue creada en 1994 como una empresa comercial mixta con participación cubana y mexicana, y aunque más tarde tuvo otros inversores, en 2011 el gobierno cubano adquirió el 100% de las acciones, consolidándola como el principal monopolio de las comunicaciones de la isla. ¿Pero por qué llamarla monopolio? Pues porque al ser la única de su tipo en Cuba, no tiene competencia real en el mercado cubano de las telecomunicaciones, lo que permite a ETEXA mantener precios altos y una calidad del servicio cuestionable sin preocuparse por perder clientes. Por tanto, y comenzamos a entrar en contexto, podemos decir que la primera forma de estafa que enfrentan los usuarios de ETEXA son los altos costos a pagar por el servicio. Y aunque se han reducido estos precios, 12 pesos con 50 centavos en moneda nacional o 10 centavos dólares según la tasa de cambio oficial del Banco de Cuba, por cada hora de conexión a internet puede parecer un precio justo, pero no lo es en un país donde el salario mínimo es solo de 2.100 pesos, jubilaciones de 1.530 y una inflación que ya ha superado todos los límites. Vitales para muchos cubanos que dependen de familiares en el extranjero son las recargas internacionales, que tienen precios exorbitantes. ETEXA, en busca de generar ingresos en divisas, muy necesarios para su desarrollo por supuesto, cada día hace nuevas ofertas que, aunque son algo tentadoras a la vista, no cubren en precio la calidad de las necesidades de sus clientes. Estas promociones, algo engañosas o paquetes de datos como lo llaman, a veces ofrecen duplicar, quintuplicar y hasta multiplicar el saldo recargado por 12. Estos beneficios suelen estar limitados a ciertos servicios que los usuarios no necesitan o tienen una fecha de caducidad muy corta, casi que obligando a los usuarios, antes de que termine el periodo de vigencia del paquete ya comprado, a recargar nuevamente para no perder lo que no se ha consumido aún. Esto genera una percepción de injusticia entre los clientes que sienten que no obtienen un verdadero valor por su dinero. Un ejemplo son las recargas con los paquetes adicionales de 4G a una población donde no todos pueden comprar teléfonos de alta gama, o la internet ilimitada de 12 a 7 de la mañana, donde los usuarios que deben descansar en este horario y que son la mayoría no pueden consumir. A pesar de los altos costos, la calidad del servicio también es deficiente, lo que hace que Cuba cuente con el mal honor de tener una de las internet más lentas del mundo. Las restricciones impuestas a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos dificultan que sus ciudadanos tengan acceso libre y abierto a internet como muchos otros países. También la censura de sitios con opiniones contrarias a las políticas del gobierno y los cortes de internet son otra de las causas que disgustan a los cubanos que pagan un servicio totalmente limitado. Además de las bajas velocidades de internet, los usuarios se enfrentan a frecuentes caídas de conexión y cortes de servicio, especialmente durante los eventos importantes como fueron las protestas del 11 de julio de 2021 y otras más recientes. Para nadie es un secreto que la aprobación de brindar servicio de internet a los cubanos trajo consigo que conocieran en tiempo real todo lo que ocurría en el país y el mundo sin tener que esperar a escuchar las noticias en los medios oficiales. La economía cubana y la escasez actual de combustible también juegan un papel crucial en la calidad del servicio de ETEXA. La falta de electricidad interrumpe los centros de transmisión y puntos repetidores de señal, agravando estos problemas e impidiendo en consecuencia entregar buen servicio. La recaudación de divisas es un desafío para la empresa,
ya que muchos cubanos pagan los servicios en moneda nacional. Y digo mucho porque no todos lo hacen. Empresas y otros organismos le subsidian estos servicios a sus directivos, que no tienen que pagar ni un solo centavo por ello. También en esta categoría se encuentran todos los cuadros políticos y militares del país, que no son pocos. Las recargas internacionales son una fuente importante de ingresos, pero la situación económica general del país y las campañas en el exterior para desalentar las recargas complican esta fuente de financiamiento. Pero veamos qué piensan algunos de los usuarios sobre la conexión a internet. Buenos días. ¿Me puede responder dos preguntitas sencillitas? No me hagan eso. Dos preguntitas sencillitas. Por ejemplo, ¿usted viene aquí al parque comúnmente a conectarse? No, cuando tengo que venir aquí a Pinal, siempre me conecto en la wifi en la Buenajera. Ah, porque usted es de Sí, de la la carretera carretera Viñal. Viñal. ¿Y qué tal es la conexión aquí? Bueno, las veces que he venido aquí ha sido buena. Sí. Rápido. Y para allá, para la zona donde usted vive, Si no se va la corriente, es divina. divina. Sí, no, mientras que hay corriente, la conexión está buena. Ah, ya, qué bien. Y por ejemplo, ¿qué es lo que más usa usted del internet? No, es WhatsApp, a veces para descargar cosas del trabajo, cosas de la niña, es WhatsApp y normalmente Google, esas cosas así. Ya, Google. ¿YouTube no lo usa? Muy pocas veces, no sé andar en eso. No sabe. Esto es nuevo para mí. No, qué va. Ah, bien, gracias. Bueno. Buenos días. Amigos, disculpen un segundito. ¿Ustedes vienen comúnmente aquí al parque a conectarse o algo así? Tenemos los martes nada más. Nada más. ¿Y no se conectan aquí? No. ¿Y en sus casas se conectan? Sí, en la casa sí. ¿Y cómo es la conexión en las casas? Buena. ¿Está buena? ¿Seguro? Seguro. ¿Y los cortes de corriente y eso, cómo los llevan? Nada, los apagones son normales en todos lados. Pero no baja la velocidad cuando hay apagones. Sí, coño, como que no. Se pone lenta. Está bien, gracias. Nada, tranquilo. Buenos días, amigos. A ver, ¿ustedes vienen comúnmente aquí al parque a conectarse o algo así? No. ¿No? ¿Y en sus casas se conectan? Sí. ¿Y cómo es la velocidad de conexión? Más o menos, pues. A pillarla. Ni hablar, ¿qué pasa? La conexión está buena mientras que hay luz. Mientras que hay corriente. Cuando no hay luz, se fue la conexión. ¿Y qué tal, qué creen ustedes de los precios, por ejemplo, de los paquetes de Telsa y eso? No, pero eso está normal, pero está normal creo que al paso vamos a estar dando una buena etapa porque se están vendiendo los paquetes rápido. ¿Qué pasa con los paquetes? Sí. Pero tienes que tirar hasta 2 meses. ¿Explicar eso? ¿Me puede explicar eso? Claro que sí, con el lío de la corriente se va la conexión. Y entonces los paquetes se vencen sin usarlos. Claro. No, si no le da uso, por lo menos aquí a veces hay conexión, a veces. ¿Qué recomiendan? ¿Que alarguen más los planes de la conexión Sí, a 2 meses. de los paquetes? A 2 meses. ¿Y la velocidad, creen ustedes que está bien? Sí. Ya este día de mandar y corriente la velocidad baja. Cuando se va, la velocidad se pone en 0 kilómetros. Y a ver, ¿qué redes son las que más ustedes usan? WhatsApp, Facebook y Instagram. Instagram. ¿No usan YouTube? No tanto. De vez en cuando, ¿De vez en cuando? a escuchar música y eso. Ok, muchas gracias. De nada. Tengan un buen día. Buenos días. Y mi disculpe, ¿le puedo hacer 2 preguntitas? No. ¿Es solo sobre el tema de conexión aquí en el parque? No, si yo no sé nada, yo no vivo aquí. Está bien, gracias. Es evidente que los cortes frecuentes de energía afectan directamente la conectividad a internet, pero debemos preguntarnos, ¿hay buena velocidad de conexión? Para la mayoría, que solo se conecta para ver redes sociales como Facebook, Instagram o hacer llamadas por WhatsApp, la velocidad es suficiente, además de no conocer otra más rápida. Pero para aquellos que necesitan descargar o subir archivos grandes como videos o aplicaciones, sí pueden notar la baja velocidad en estas tareas, donde por ejemplo, subir un video de YouTube de solo 5 minutos puede demorar de 1 a 3 horas. Déjenme dicho en los comentarios su opinión al respecto. Todo lo anteriormente dicho hace posible que los usuarios no puedan disfrutar al 100% las ofertas brindadas en estos planes de recarga y realicen quejas constantes a esta empresa por la calidad de su servicio, aunque de nada sirve porque por más que te quejes, no está en sus manos brindar más velocidad de conexión, ni mucho menos bajar los precios cuando le es tan necesario recaudar divisas en un país que no se paga con ellas y las exportaciones de bienes y servicios son casi nulas. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Texas? Bueno, pues para mejorar la conectividad
y la calidad del servicio, será necesario fomentar inversiones en la infraestructura de Internet, como cables submarinos, que reduzcan la dependencia de infraestructuras satelitales costosas y limitadas. Esto sería posible si hubiese dinero para ejecutar esas inversiones, no existieran limitaciones en las medidas del embargo, Cuba no estuviera en la lista de países patrocinadores de... ustedes saben qué. Para que los cubanos vean una mejora real en sus conexiones, también sería esencial fomentar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. La entrada de operadores privados o asociaciones estratégicas podría incentivar mejoras en los servicios y precios más competitivos. Pero esta no creo que sea una opción para el gobierno cubano, que tiene dominio absoluto de las comunicaciones del país y de la economía de los cubanos. ETEC se enfrenta a numerosos desafíos, desde problemas económicos hasta la falta de competencia y la infraestructura inadecuada. Resolver estos problemas no será fácil, requerirá cambios significativos tanto a nivel empresarial como político. Por tanto, no veo mejora para los cubanos en este aspecto ni a corto ni a mediano plazo. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un comentario sobre qué piensas sobre la situación de Texas y qué cambios crees que deberían hacerse rápidamente. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir conociendo más sobre Cuba y los cubanos. Nos vemos.